Hasta esto debería estar funcionando. ¿Funciona, cierto? ¿Nos vemos? Está presentando ya. Eh, Acá vamos un poco más. Hoy día vamos a ver virtud y oikeiosis. Esto, el día de hoy se descansa fuertemente en las dos presentaciones de los jueves anteriores. Eh, pero si hay alguna cosa que paso por encima, sería bueno detenerme. Pero estas son las cinco cosas que quiero ver. La quinta es, la verdad, es un accesorio. Podemos obviarlo si se nos hace tarde. Pero quiero ver como ciertas confusiones con respecto a la virtud. Quiero redireccionar la idea de virtud hacia Sócrates como ejemplo de vida. Lo que hablamos con Diego esta semana en el fondo, que es la virtud, en esta idea de que es un conocimiento con una técnica que nos permite llegar a la eudaimonía, a la tranquilidad, la paz. Y eso sería como una definición. Y luego, una vez dada la definición, vamos a ver en qué consiste la práctica de la virtud, cómo la llevamos. Y ahí viene la quinta, que quisiera ver el tema de la fuerza de voluntad, que es como un ejercicio, la verdad. Quisiera de un ensayo que escribiré o no eventualmente. Este es el regalo para Diego. hice un meme, Diego. Hice un meme, man, en tu nombre. Está muy bueno. Y este es para ti, man. Y mira, ¿qué es la virtud? ¿Qué dice Pigliucci que es? Las cuatro virtudes. Ahí están. Justicia, Ya. templanza, coraje y sabiduría. Lo que todo el mundo dice cuando en el examen de final de año. Es como, ¿cuáles son las cuatro virtudes? Estas son las cuatro. ¿Qué nos dicen los cristianos que es? Ahí el amigo Jesús está caminando sobre el agua, rescatando a un hombre del agua, por supuesto, y en el fondo hay un barco, hay como un naufragio. Como que la virtud nos salva. Me gusta esa idea. Como uno cree que es, ahí está Kamui de Gurren Lagann, quien lo haya visto, un hombre valientísimo, lleno de coraje, arrojado, que quiere con su taladro llegar al cielo. Como dice el estoicismo que es, y aquí tengo tres ideas, que es lo que vamos a ver hoy día, un navío, es un navío mercante griego de la época, el gordito barbón de ahí abajo es Sócrates, y como dice, y este encuentro entre episteme y técnica, que es un conocimiento práctico, que nos da la ataraxia tranquilitas y la euroia bio. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y como es uno, pues para uno en verdad, bueno, es un arduo trabajo. Ahí está. Full Metal Alchemist, gran valor. Eh, Está muy bueno. Quiero felicitarte, Alfonso. Y para hacer tus primeros memes están bastante buenos y didácticos. He aprendido con el mejor. Y bueno, ese es el meme. Ahora, vamos a empezar. ¿Cómo se nos presenta comúnmente la virtud? Cuando creo que, y estos son desde conversaciones que he tenido en la vida, mi mismo aprendizaje. Entonces quiero plantear, pienso, una confusión o una simplificación que hacemos con las virtudes. ¿Cómo se nos presenta la virtud comúnmente? Pensamos que son atributos del carácter. ¿Mm? Entonces, y damos de inmediato las cuatro, que es coraje, justicia, templanza y saber práctico. Eh, entonces, con esto yo lo que quiero apuntar es que cuando uno se aprende estas virtudes, cuando uno lo primero que dice es, ok, voy a adquirir este nuevo hábito. Yo sé que soy un... Yo no se tilda, entonces yo soy un cobarde, típicamente soy bastante injusto, iracundo, no tengo templanza y bastante ineficiente, o sea, inefectivo. Tengo que adquirir estos nuevos hábitos. Tengo que ser más valiente, más justo, más tranquilo y más eficiente. Eso es. Eh, yo creo que deberíamos desecharlo por completo. Es mi lectura desde el texto que les envié. ¿Por qué? Porque incluye dos ideas que creo que se equivocan, que es, de algún modo hay como retornar, hay una de dos, o hay un retorno a un yo original más bueno y más puro, que creo que eso es cristianismo, como el alma
pura, venía como abierta desde el paquete y sale pura, pero que al tocar el aire se contamina y en 5 días se echa a perder, a menos que la conserve en el refri. Bueno, nosotros quedamos afuera unos meses, entonces nos salió moho, etcétera, hay que limpiarlo, volver a ser puro. Y esa es una lectura que creo que se equivoca. Y otra lectura sería desarrollar nuevos hábitos que me lleven a ser mejor. Que si bien tiene algo de sentido, esto de como adquirir nuevos hábitos, esto de ser mejor, más eficiente, tengo que ser estas cosas, creo que más engaña que lo que permite como ordenar. Y por último, creo que viene con, como dice abajo, como con una nueva meta o autoexigencia que muchas veces, de nuevo, en el contexto del cristianismo al que todos pertenecemos como cultura latinoamericana, nos hace caer en una culpa, en el no ser suficiente. Hay algo que yo no hago bien. ¿Cuál es mi error fundamental? Estoy roto en algún sentido. Y bueno, y el otro error es este, pues, que pienso que se centra en el atributo y no en las causas del atributo. Se centra en una fórmula y no el comprender qué significa la virtud en el contexto del estoicismo en general. Bueno, por eso puse a Camus, porque es muy valiente, pero no sabemos por qué, ni para qué, ni... Eso es una confusión. La segunda, vale la pena recordar que nosotros usamos virtud, pero esa virtud viene de virtus, que es un latinismo que se refiere dignidad, honor y hombría en el bien. Hay un carácter cívico y muy, comillas, romano, ¿no? Pero el virtus es la traducción latina del griego arete. Y arete, entre otras cosas, es un concepto en general vago, ¿eh? No, vale la pena subrayar eso, pero que está entre medio entre el cumplimiento de una función o propósito. Es decir, la clásica el ejemplo que da es que un cuchillo cumple su arete, su destino, cumple su propósito, cortar, cuando tiene ciertas características, que es afilado, liviano, etc. Pero un hacha, a diferencia del cuchillo, también sería bueno cortar, pero tiene que tener cierto peso, el mango tiene que tener cierto volumen, hay cierto balance, que es justamente muy distinto al del cuchillo, porque su propósito y función es distinta. Bueno. Entonces, en términos de los humanos, esto correspondería al acto de vivir al máximo potencial, como en el tema de las características. O también uno puede decir que es bueno para la cosa a la que está diseñada para hacer. Esto proviene de Aristóteles, así como el 350 a.C., y permea y ocupa así como toda la literatura como griega que dialoga de un modo u otro con Aristóteles. Bueno. Y nosotros heredamos esto, excelencia de carácter. Entonces, es interesante que nosotros, cuando usamos virtud, consideramos como si fuese un algo, ¿no? Como dije antes, esto de que o es tranquilidad, o es coraje, o es templanza, sabiduría práctica, son como cosas en sí. Y no, esto no son cosas en sí, es como un lugar a aspirar, es como una hacia dónde. Bueno, yo voy a usar arete típicamente, pero si escribí otra palabra, pretendía escribir arete. Reencaucemos la virtud. Para eso tenemos que hablar de Sócrates. Yo llego a Sócrates desde el estoicismo, eso es importante señalar. Yo no creo que me había leído la Apología de Sócrates cuando niño, nunca más, consideré que era para gente aburrida. Y ahora, esta semana, me leí un par como para presentar hoy día y fue como, wow, oye, Sócrates o Platón, pero Sócrates es un capo. Bueno, los insto a leer a Sócrates, como retornar a la fuente, eso quiero decir. Bueno, Sócrates nace, ahí están sus fechas. Cuando Sócrates muere, y esto es lo importante, cuando él muere, sus amigos, con los que él festejaba, discutía, conversaba, etc., todos parten a fundar escuelas filosóficas. Y a ellos se les llama los socraticoi, los socráticos. Y hay una división, esta división es del, no sé, muy, muy temprana, ¿sí? el siglo II a.C., etc.
Y Platón es considerado un socrático mayor y los otros son menores. Ahí están Antístenes, Euclides, Aristipo, Fedón y Ésquines de Esfeto, que no conocía, porque no funda ninguna escuela. Todos los otros sí fundan escuelas. Aquí quiero ir con esto de los socraticoi, que Son como los apóstoles. es como los apóstoles. Yo, sí, yo siempre pensé que eran como los Pokémones. Yo como Bulbasaur, Charmander, etc. Y Sócrates era Ash. No sé, en mi mente. Pero sí, son como los apóstoles, tienes toda la razón. La cosa es que cuando muere Sócrates, todos quedan con una idea dando vuelta, una pregunta, que es lo que ofrece Sócrates con gran fuerza. ¿Cómo se lleva una vida buena o una vida bien vivida? ¿Qué significa vivir una vida bien vivida? Y todos intentan resolverlo de una manera u otra. Pasan los años, o sea, muere en el 300, el 399 a.C., y cuando Zenón funda la primera estoa, su comunidad, entre ellos, debaten cómo nos llamamos. Y pensaron llamarse los Socraticoi, así de drástico. O sea, esto pasó 100 años atrás. No importa, nosotros seamos los socráticos. Entre otros estaban los zenonianos y terminaron escogiendo los estoicos. ¿Por qué? Porque Sócrates pasa a ser la figura central del estoicismo. La literatura socrática, la Socraticoi Logoi, son estos textos que hoy día conservamos, los de Genófanes y de Platón, pero que resumen las aventuras finalmente, pero esta vida ejemplar que tiene Sócrates como filósofo y como sabio. Él no lo reconoce como tal, pero es el sabio. ¿Por qué? Por nombrar un par de cosas que podemos reconocer en el estoicismo actual. O sea, de su época y hasta el día de hoy. Porque, por ejemplo, en la apología, Sócrates no tiene miedo ante la adversidad ni a la muerte. Es tranquilo y es calmo, quiere hacer el bien, busca la verdad. Dice, por ejemplo, que es mejor recibir una mala acción que hacerla, como Epicteto. Es preferible que te roben que te tiren agua en los baños públicos a enojarse. O sea que prefiero... Él, como cuando dice Epicteto, cuando le robaron la lámpara y el otro pierde su dignidad al robármela y él perdió mucho más, yo solo perdí una lámpara. El buen hombre no puede ser dañado, otra como máxima que uno puede encontrar en la apología. La gente hace el mal por ignorancia o por error. Debemos perseguir la virtud por sobre todo y la verdadera riqueza está en el cultivo del buen carácter. Estos son solo ejemplos. Ciertamente cada uno de los elementos habría que desarrollarlos más. Lo único que quiero establecer es que Sócrates pasa a ser un ejemplo de vida y se busca emular la vida de Sócrates. Pero el Zenón y los estoicos querrán darle una vuelta, un giro, porque han pasado 100 años, ¿no? Entonces, diferentes personas han propuesto, y hay escuelas contemporáneas que proponen cuál es esa manera en que la que Sócrates estaba viviendo. Y ellos quieren darle su propia vuelta, reuniendo elementos de diferentes escuelas. Es más largo, pero si yo pudiera como ejemplificar un par de cosas, esta vida bien vivida que planteaba Sócrates, para los estoicos será aquella vida aquella cosa que todos desean, que tenga aquella cosa que todos desean, que es la felicidad, la eudaimonía. Y esto se inscribe en lo que dirá Zenón en vivir en armonía. ¿Sí? Me dio calor. Este vivir en armonía, Zenón dice, implica un flujo tranquilo del vivir, una euroia biou. O sea, el sabio vive de forma tranquila, no porque no tenga problemas, y no porque se aleje de los problemas, como dirá los escépticos, o porque abandone la sociedad, como decían los cínicos, sino porque dentro de la sociedad reconoce que vale la pena desear y que no, y a la manera de los escépticos
reconoce qué es verdadero y qué es falso, pero dentro de la sociedad, incluso a grandes costes de cosas que uno diría que son bienes, como riqueza, fama, belleza, etc. Lo que aquí quiero señalar es que este flujo tranquilo del vivir se llega a lograr. No es simplemente como una cualidad como iluminada, no es como, y por eso saca a Jesucito al principio, no es como no es que Dios tocó tu alma y te entregó una verdad revelada y hay que tener fe. No, esto es un trabajo racional, bueno, que es el camino de Sócrates. Bueno, y Crisipo insistirá en esto, del lado racional. Entonces dirá que, extendiendo esta idea del vivir en armonía de Zenón, dirá, sí, vivir en armonía, pero en armonía ¿con qué? Con la naturaleza. Y ahí está esta fórmula que heredamos hasta el día de hoy. Homología, en el fondo, con la physis. Es largo de explicar, muy interesante, pero hoy día es la virtud únicamente. En términos de virtud, yo diría que es usar la razón, una capacidad intelectual, para seguir o adaptarse o estar en armonía con un mundo la physis, que está ordenado. Entonces, hay una razón interna y un mundo externo que también está ordenado. Ojalá estar en armonía entre nosotros. Y ahí está ese cuadrito, en el fondo, que es tener opiniones, deseos y motivos, las 3 disciplinas del estoicismo, que sean adecuados con la realidad, con lo real. Como acabo de decir, ¿cómo lograr esto? Bueno, intentar no caer en engaños, como decían los escépticos, y hacer lo correcto por las razones correctas. Esto está en el Critón de Platón. Bueno, simplemente aquí quiero señalar, existe un ámbito como del conocimiento teórico, es decir, no caer en engaños, pero también hay un asunto práctico que tiene que ver con cómo llevo a cabo lo que yo aprendí. Juntos, o sea, un conocimiento teórico con uno técnico, nos dará lo que aquí Epicteto llama un estado, que es la diathesis. Un estado donde están satisfechos todos los deseos, se han evitado todo lo que se quiere evitar, hay ausencia de miedo y ansiedad, se está contento y satisfecho con lo que se nos dio, de que se nos dio todo lo necesario para ser nosotros mismos. Esto es la eudaimonía. O sea, este es el contexto donde ocurre la virtud. Vamos a ver ahora. Aquí lo puse en inglés para no traducirlo yo y estropear lo que muy bien decía Long. Dice, eudaimonía es la condición en la cual una persona que tiene un carácter excelente vive de forma óptima o bien de forma óptima, haciéndolo admirablemente y de forma constante disfrutando de los mejores mindset, que es como la forma de pensar que es disponible para los humanos. Lo que aquí quiero señalar con esto es que, como vimos, esta eudaimonía que ocurre con un conocimiento verdadero y una manera razonable de actuar, nos entrega esta satisfacción, esta diathesis que diría Epicteto. Y ese es el gran tema de la eudaimonía. Un florecer, como lo traducimos nosotros. Pero este florecer necesariamente está vinculado con una lectura correcta del mundo. Y es ahí el instrumento, la razón, mediante la cual nosotros vamos a llegar a ella. ¿Por qué episteme? Y esto todo lo saco del Charpe, que es el texto que envié. ¿Por qué episteme? O sea, ¿cuál es el conocimiento que uno debería tener en el fondo? ¿A qué se refiere con un conocimiento? Bueno, la vida de Sócrates da estos dos. Yo voy a dar estos dos ejemplos. Uno puede recorrer toda la literatura de Platón, en el fondo, y alguien que sepa de Platón como seriamente dirá que estos son los peores ejemplos, pero a mí me hacen sentido, o tienen sentido para mí. Make sense. Tiene sentido para mí. En el Eutidemo se debate sobre qué es el verdadero bien.
Entonces hay un pequeño discusión sobre cuál es el valor real de la fama, el dinero, la salud, etc. Sócrates dice, bueno, una persona que es insensata, por ejemplo, podría llegar a hacer mucho daño con una gran fama, mucho dinero y salud, y él le dice, por supuesto. Entonces, ¿no sería mejor que esta persona tuviera insensata, en el fondo, o necia, tuviera menos dinero, menos fama y menos salud para que haga menos daño? Ah, claro que sí. Y decía, pero por el contrario, ¿no sería mejor que esa persona como que era insensata y tiene pocos recursos para hacer el mal, en verdad cambie y sea sabia o sensata, entre en razón, y que con esos pocos recursos haga un bien? Ah, claro, pero por supuesto. Y dice, y supongamos que esta persona es muy, muy sabia, es sabia, disculpa, es sabia, y tiene estos recursos mismos, los que sean, en elevada cuantía. No sé, aún mejor, no le hará aún mejor a la sociedad, a sí mismo, pero por supuesto. Y llega, o sea, por pregunta y respuesta, en el fondo llegan a este conocimiento, en el fondo, la sabiduría. Dice Sócrates, lo único que vale perseguir es la virtud. Él dice arete, que en el fondo es este conocimiento de cómo administrar de forma correcta todas las otras cosas que uno considera que son bienes. ¿Por qué? Nunca la sabiduría te va a hacer daño. Nunca va a haber una cantidad de sabiduría elevada, por ejemplo el dinero. Uno tiene una cantidad de dinero, de ahí para arriba puede empezar a hacerte daño. O de fama, o lo que sea, ¿no? La sabiduría nunca. O sea, no hay más cantidad de sabiduría que vaya a perjudicarte. No hay circunstancia donde la sabiduría te vaya a perjudicar. Entonces este conocimiento es un uso adecuado de las otras cosas que uno se encuentra en el mundo. Salud y las cosas que uno considera bienes, ¿no? Por citar al Critón, este es un texto muy lindo, no será 40 páginas, 45 páginas, en las que viene Critón y le dice, como es el último día de Sócrates de vivo, y le dice, Sócrates, no lo voy a contar entero, pero el contexto es que Critón viene, le paga al guardia y se quiere llevar a Sócrates. Y le dice, pero vámonos. Estás equivocado, te van a matar este día, tu mujer va a sufrir, van a pensar de todos nosotros, tus amigos, que te traicionamos, que no gastamos los suficientes recursos en salvarte. Ándate, vámonos, tengo un barco contigo, tal persona puso dinero, tal otra persona igual, y te llevamos hasta otra tierra, vives tranquilo y libre. Y Sócrates le dice, está bueno lo que dices, está bueno, pero como tú bien sabes y me conoces, yo no tomo decisiones sin haber examinado las razones por las cuales esas acciones se fundan, o sea, cuáles son las razones que fundamentan cada acción. Entonces yo no puedo. Quédate conmigo. Veamos qué significa esto. ¿Qué curso de acción es el más sensato? Y ahí usa la idea de la justicia. ¿Qué de esto es más justo? No voy a contar más la historia, pero lo que sí quiero establecer es que del Eutidemo, yo como subrayo que Sócrates haya dicho, ¿sabes que las cosas no tienen una naturaleza que uno sepa de inmediato? Hay que reflexionar sobre ellas. Y existen ciertos conocimientos que nos permiten evaluar el valor real de las cosas en el mundo. Esta es la sabiduría. Y por otro lado, en el Critón, las acciones que uno va a llevar deben ser reflexionadas. Esto es lo que yo diría, en el fondo aquí, la sabiduría una vez obtenida, nada puede mejorarla, es lo único beneficioso siempre y que nunca daña a su poseedor. Implica una lectura correcta del mundo, y ahí debería haber puesto también, y que permite hacer actos correctos en el mundo. Entonces, una vida bien vivida, y es lo que Sócrates llama arete, este conocimiento, ¿sí? Entonces, y este conocimiento no solo es saber realmente cuál es el valor de las cosas, sino también como un acto de dudar. Eso también es parte de la excelencia. Y eso es lo interesante. Y a lo que quiero ir con todo lo de hoy día. Las virtudes no son una cosa, no es justicia, no es templanza. Son
tipos de actos y hay una multiplicidad, lo vamos a ver al final, hay una multiplicidad de virtudes, pero todos giran y podemos descubrirlas en la figura de la vida de Sócrates. Hasta el momento de ahora, este arete es una episteme, pero continuamos. No solo es una episteme, dirán los seguidores de Sócrates, que se debaten a Sócrates, ¿ah? Todos se lo pelean, eso es súper interesante. Y dirá Aristóteles, que también propone una manera de qué es lo bueno, qué es lo correcto, cuáles son los bienes, etc. Y qué es la virtud. No lo abordaré completamente hoy día, que es mucho más largo, pero sí quiero establecer que él dividía tecné, o sea, de pronesis, de esta fronesis, que es esta capacidad volitiva humana. Él decía que la voluntad, un acto como de sabiduría, debe adecuarse a las circunstancias que son cambiantes y el medio. Y él decía, a diferencia de otros como saberes, ¿no?, que son más técnicos, dirá Aristóteles, como por ejemplo la alfarería y la jardinería. Y él describe en el fondo que tiene por objetivo una cosa, por tanto tiene un afán productivo, que es repetitivo, seriado, y que los actos son importantes en sí, pero porque producen la cosa que están buscando. Muy distinto a lo que sería una virtud sabia, o una sabiduría, que es como escoger el medio, como entre dos circunstancias, puede tener terror o no sé, valentía ciega. Bueno, un espacio medio. Tiene que ser adecuado, ¿no? En 350. Esto da Aristóteles da mucho, da como el contexto. De hecho, si leen el texto de Charpe, el man dice, y todo estoicismo dialoga con Aristóteles necesariamente. A veces para amplificar, a veces para debatir, a veces para decir este man se equivoca. Y a esta idea del tecné, que es una forma de... es un conocimiento, pero mucho más práctico, ¿no? El estoicismo lo gira y dice, ¿sabes qué? Aristóteles no estaba tan en lo correcto. Porque dirán, las técnicas se dividen en bastantes otras, y no todas son como la alfarería y la jardinería, que producen una cosa. Sino que hay por ejemplo, técnicas prácticas cuyo objetivo es un acto performativo y que tiene que ver con la elegancia y la belleza. Por ejemplo, la danza y el canto, que no producen una cosa, sino que es el acto de realizarlo. Y que ya amplía la idea de la tecné. Aquí no estamos hablando de nada de sabiduría, pero sirve de antecedente para que Antípater de Tarso, en el 129, que muere en el 129, que pertenece a la segunda estoa, proponga que la sabiduría es una técnica también. Esto se encuentra en Cicerón, pero su origen, él cita a Antípater, y este es el resultado. O sea, lo que dice Charpe es que esta idea que fabrica Antípater y luego Cicerón acuña pasa a ser un tema fundamental en el estoicismo de aquí en adelante. Tanto así que, no sé, Cicerón está como vivo a casi inicios del siglo, o sea, del año cero. Entonces es un largo periodo en el que hay un acuerdo general de que esta es una forma de virtud, o que la virtud se entiende como una técnica, eso mejor dicho. ¿Cuál es esta? Elaborada palabra, stokastomai, tecné. En español es estocástico. La palabra no tiene, no sufran con la palabra. Lo que quiere decir es apuntar, pero también adivinar en el sentido de guess, no de divination, sino como de observar lo que está pasando y tener una lectura de eso y poder dirigir el curso de acción. Me explico. Esta idea de la técnica estocástica incluye esta idea de un saber que es conocimiento, por así decirlo, teórico, pero que al mismo tiempo incluye un conocimiento práctico. Es uno y la misma cosa. Es teórico y práctico.
Pero sin embargo, dividen en dos el fin de este conocimiento teórico-práctico y el objetivo de este conocimiento. Esto está dicho en abstracto, así que lo voy a desglosar. Por ejemplo, la arquería, dice. Uno cuando entrena para ser un arquero, si bien el objetivo siempre es golpear la diana o en el blanco, o sea, acertar, dirá, decía Charpe, el telos, el fin del entrenamiento y la búsqueda última, no es pegarle al objetivo, es ser un mejor arquero. Lo que implica una serie de entrenamientos muy distintos que el acto mecánico de producir el golpe de la flecha en el blanco. Entonces uno lo que busca es entrenarse en disciplina, aprender algo de conocer los vientos, por ejemplo, aprender prácticamente cómo funcionan los vientos y cómo se desplazan, cuán fuertes son, si tienen tal fortaleza, cómo disparar, etc. Conocer de flechas, conocer de arcos, conocer de madera, conocer de cuerda, conocer de tensión, leer la batalla, leer a tu general, ver el batallón en el que estás participando, etc. Hay muchos conocimientos que te permiten llegar a ser un mejor arquero que, si lo pensamos estrictamente, no tienen que ver con el objetivo, que es pegarle al blanco, sino más bien con desarrollar un carácter, un quién soy yo. Y al mismo tiempo estar preparado a leer las condiciones impredecibles. O sea, y que, estando estas fuera de nuestro control, intentar amoldarse a ellas. Es lo que decía Charpe, una reserva. Uno entrena para ser arquero, para conocer de arquería y al mismo tiempo leer el mundo y mantener en nuestra mente una reserva, una hipoexairesis, una reserva en la que, mira, yo voy a disparar, voy a entrenar lo mejor que pueda, pero si le llego a pegar o no, pues eso ya depende de los dioses, no depende de mí. Y aquí el ejemplo maravilloso que cuando lo leí dije, ya, esto es, que es la navegación. Igual que la arquería, salvo que, y no voy a extenderme más, pero sí quiero subrayar ideas centrales, por ejemplo, que es un acto colectivo. No hay barco que salga de un puerto a otro si no es como coordinado. O sea, uno puede ir en un kayak, y eso es como un acto moderno, pero para la Grecia clásica es una tripulación. Y la tripulación requiere colaboración, estar entre nosotros distribuyéndonos distintas funciones. Coordinar que si ocurre hay un hoyo en el fuselaje, es una nave espacial, no sé cómo se llamará, barco, hay un hoyo y se mete agua. Bueno, nos coordinamos. Yo traigo madera, tú traes la brea, el otro lo martilla, ¿qué necesitan? Yo traigo cuerda, etc. Hay la necesidad de estar coordinados. Al mismo tiempo, no solo, y eso es en términos prácticos, pero al mismo tiempo requiere conocer o leer el mundo y el clima que está fuera de nuestro control. Y al mismo tiempo reconocer nuestras fuerzas y hacernos cargos de lo que sí tenemos dentro de nuestro control. Por otra parte, destaco esta idea de el navegante permite orientarse, o sea, la idea de ser un buen navegante nos permite orientarnos y intentar llegar hacia donde se quiere. Entonces, saber el norte, leerla. Para mí el ejemplo es maravilloso, porque implica leer las estrellas, leer los vientos, leer a tu tripulación, saber cuál es tu objetivo. Y sin embargo, renunciar a todas las cosas que están fuera de tu control. Porque yo no puedo controlar ni los vientos, no puedo controlar si es día y de noche, no puedo controlar si es que el mar está bravo o no, si es que mi tripulación está borracha, o sea, no. Hay cosas que no puedo controlar. Y que, dadas las condiciones reales, he de tomar la mejor decisión disponible. A eso se refería con el texto con esta reserva. Como dice abajo, haré esto con el mejor de mis esfuerzos, pero el resultado depende de otros. Arquería y navegación, lo único que quieren decir como ejemplos, y esta es la virtud, es un conocimiento teórico, vivo, vinculado con un conocimiento práctico. No es especulativo. Yo puedo leerme todos los textos de navegación, o de buceo, pero si no meto un dedo en el agua, realmente no sé de bucear.
Y aquí, bueno, lo cito textual al texto que leímos, el objetivo de la virtud no es lo mismo que el resultado de ninguna acción particular, porque el resultado siempre está intervenido por otros, ya sea voluntades humanas, los dioses, la naturaleza o la fortuna. Lo mejor que podemos hacer es cultivar un carácter que hábilmente puede hacer lo mejor en cada circunstancia. Esto es la virtud. Dicho de otra manera, la virtud es una episteme tecné, o sea, es un conocimiento práctico, con una reserva. Así, de todo lo que podemos preocuparnos racionalmente es del cultivo de un carácter que mediante su habilidad pueda responder de la mejor manera a cualquiera y todas las circunstancias que se nos enfrenten. Sin intervenciones externas, una persona virtuosa podrá actuar bien eficazmente, y si bien el estoicismo no es la celebración de la ineficacia, ante los obstáculos incontrolables, si cultivamos la virtud, seremos capaces de actuar lo más noblemente posible dentro de las posibilidades de criaturas con nuestras limitaciones y con un máximo de, y lo pongo en inglés porque para no traicionar, responsiveness de las circunstancias exteriores emergentes. Es decir, poder responder, ser una virtud estocástica. Ahí hay ejemplos que por la hora no los voy a mencionar, pero después les puedo mandar el PDF y el vínculo, en el fondo ahí está, donde se menciona esta idea, en el fondo, de que la virtud es esta capacidad de leer el mundo y saber cómo actuar, cómo dirigirnos, manteniendo el norte y obedeciendo a las circunstancias. El arete, entonces, una vida de arete, a la Sócrates, nos traerá un buen fluir de vida. La ataraxia, como dijimos, una vida tranquila donde se están satisfechos todos nuestros deseos porque entendemos que deseos valen la pena tener, donde evitamos todos los miedos porque solo le tenemos miedo a nuestros propios errores, lo del barco, reconocer cuáles son nuestros recursos y qué es lo que sí podemos controlar. O sea, esto es un llamado a la dicotomía del control radical. Y este arete es como dije, es una episteme tecné con reserva. Eso es lo que se entrena. ¿Y qué buscamos? El buen fluir de la vida. Pegarle a la diana, un buen fluir de la vida. ¿Qué es lo que vamos a entrenar? Un excelente carácter que se pueda amoldar a las circunstancias de nuestro vivir. Y ahí está el meme que me robó Diego. Me lo robó, yo lo había hecho antes y Diego lo subió a internet antes que hiciera esto. Pero ahí está. Me queda más bonito con el yin yang. Sí, pero ahí está. Esto es. Si alguien quiere. Si yo me tatuaría esto. Si no sé. En el fondo es que solo la virtud es una técnica práctica. Y junto nos dará la tranquilidad. Ahora, dicho esto, sabiendo qué es la virtud, ahora nos preguntamos en qué consiste, porque todavía no hablamos qué contenidos tienen. Sabemos esto de un barco que tiene que saber manejarse en el océano, pero ¿qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿No? ¿Qué tipo de conocimientos son importantes y qué tipo de prácticas son importantes? ¿O en qué consiste? Y la virtud es a la Sócrates, como dijimos al principio, es una vida examinada que busca las razones por las cuales va a actuar, que ante las impresiones, y por eso esto descansa en las dos presentaciones anteriores, descansa en que las impresiones que me llegan, yo voy a poder decirle, che, impresión, yo primero dudo de que tú eres lo que representas. No voy a extenderme, pero Epicteto en Cridión 1 dice, cuando se te presenta una impresión, tú lo primero que le dices es, mira, yo sé que tú eres una representación, una fantasía ahí, y no la cosa, el fenómeno. Entonces, en tanto representación, siempre puede ser correcta, falsa, o sea, verdadera, falsa o incierta. Por tanto, tengo casi el derecho, en el fondo, y diría la vida examinada, la obligación, de examinarte y decir, bueno, ¿eres verdadera, falsa o incierta? Y el segundo paso, están las presentaciones, preguntarle a esa impresión si es que es verdadera, seguirla primero, antes que eso. Si es verdadera, seguirla. Si es falsa, rechazarla. Y si es incierta, epogé,
no tomar una decisión todavía porque realmente no sé si es verdadera o falsa. Y si llega a ser verdadera, excelente. Preguntarle, ¿eres de las cosas que me corresponden o de las cosas que no me corresponden? Porque si eres de las que me corresponden, genial, me hago cargo de ti, eres buena o mala. Porque los actos míos, lo que está dentro de mi control, es voluntario. Y como es voluntario, es bueno y malo. Porque lo bueno y malo es un asunto de carácter. El bien es un asunto de carácter, de toma de decisiones. Y si no está dentro de mi control, es un indiferente. Entonces no me hago problemas. En eso consiste como la vida de arete, en el fondo, de la vida de sabio socrática. Y estas distinciones, en el fondo, estas distinciones racionales, el preguntarle los fundamentos, el hacerse la pregunta si es que estas impresiones son verdaderas o falsas, y buscar los verdaderos motivos o motivos correctos para mi acción, tienen 4 ámbitos, 4 zonas, 4 tipos de acciones, que es lo que nosotros, y Pigliucci ha tomado y llamado, o sea, mucha gente, no es Pigliucci, pero que la gente toma y llama virtud. Pero estos son simplemente ámbitos en los que una vida examinada debe examinarse. Y estos son 4 ámbitos. El ámbito de las acciones racionales apropiadas, de la selección de preferibles y despreferibles, suena muy abstracto, pero esto no es sino lo que decíamos al principio, la primera sesión sobre el control. Son estas cosas, ¿valen la pena? ¿No valen la pena perseguir? ¿Son verdaderas? ¿Están dentro de mi control o no? ¿Debería yo hacer acciones para ir a perseguir este objeto? Bueno, los preferibles y despreferibles, lo dije un poco desordenado, pero espero que se entienda. Los preferibles y despreferibles son es todo el asunto de los indiferentes. Lo que no es moral. Lo único moral son nuestras decisiones. Entonces, dirá Epicteto, no lo voy a contar, pero está en las disertaciones, el primer libro, si no me equivoco es como la 18 o 17, en la que un esclavo le pregunta a Epicteto, me están obligando a sostener un orinal. ¿Debo hacerlo o no? Y Epicteto le dice, mira, si es que al sostenerlo recibes comida y no te golpean, y si es que no lo sostienes, te golpean y no recibes comida, bueno, dado quién eres, mírate y vela por tu propia dignidad. En otro momento lo podemos ver, pero tiene que ver con quién eres tú en el mundo. Si crees que es apropiado para ti, mira, yo quién soy para decirte que lo cargues o no, el orinal. Pero van a haber quienes que incluso le sostengan el orinal, no será digno de ellos. Pero arriesgo mi vida. Bueno, esa es tu decisión. ¿Cómo administras? Y a eso me refiero con la selección apropiada, racional, de los dispreferibles. Esto es una forma de sabiduría práctica. Y esa es phronesis, y es la virtud que nosotros llamamos de sabiduría práctica. Y así con las otras. O sea, los voy a simplemente nombrar, porque este no es el lugar para desarrollarlas en su totalidad, pero la templanza, que nosotros pensamos que es una cosa única, son formas de sofrosine, que es templanza, y que se refiere a todos los impulsos a la acción de la gente que tenemos. Entonces, la segunda presentación y impresiones y emociones. Así también, el coraje no es sino solo formas de coraje, asuntos del coraje, que es un conocimiento técnico práctico de los distintos obstáculos a ser superados o resistidos. Así que es un atributo del carácter, pero un atributo del carácter sabio. ¿Sí? Y por último, la justicia, que es la distribución de las cosas según su valor. No son bienes, no es agatón, sino tienen axia, que tienen cierto valor. ¿Qué quería decir con que son formas de que cuando uno lo mira, las virtudes son... aquí es una selección que hizo el amigo Charpe, pero no sé, me he encontrado con
como listados de 27 virtudes. Sí, se reúnen estas 4 que son como las virtudes, pero son simplemente dimensiones del vivir. Habrá gente en la segunda estoa que dirán que la lógica y la física son virtudes. Y uno dice, pero ¿cómo van a ser virtudes la lógica, por ejemplo? ¿Cómo la lógica va a ser una virtud si es un conocimiento? Bueno, es un conocimiento práctico, porque incluye elocuencia, por ejemplo, saber expresarse bien. Incluye esta capacidad de dudar de los discursos que sean verdaderos o falsos. Entonces la lógica sí es una... Más abajo hay, por ejemplo, me he encontrado con meteorología como si fuera una virtud. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser la meteorología una virtud? Claramente, porque te permite leer el mundo, qué está ocurriendo en el mundo y saber actuar, si es que somos unos navegantes, y surcar el océano para llegar a nuestro objetivo. A lo que quiero ir es que quiero dispersar esa idea de que son 4 virtudes y que si yo no las cumplo, debo sentirme mal. No. Si quieren sentirse mal, podemos sentirnos mal por cosas aún más graves, como por ejemplo, no estoy viviendo una vida reflexionada. Que eso sí que, o sea, no estoy haciendo un llamado a sentirse mal, pero ni a la culpa, deberíamos evitar todo eso, pero sí redirigir nuestra vida o nuestras intenciones de la virtud hacia una vida examinada, hacia buscar los reales argumentos para llevar a cabo una acción. Y ahora, este es muy pequeño, y es uno de los ámbitos que yo quería explorar. Alfonso, Dime. antes de que sigas, me da una pregunta. Vamos. Entonces, cuando tengo un evento gatillante o un indiferente no preferible, Uh-huh. em, que ya no tengo que leerlo así como preguntarme qué virtud voy a usar, así, ¿cuál? Justicia, coraje, templanza. ¿Está mal preguntarse eso? El estoicismo es un movimiento cultural. Yo no soy quien para decir si está bien o mal. O sea, yo todavía no llego a ese nivel. No sé. Todavía no lo sé. Pero lo que yo sí diría que estos son, por así decirlo, son fórmulas que uno se aprende para caminar mejor. Pero el día que uno ya no necesita las fórmulas ni los bastones, creo que son más una carga que una asistencia a la caminata. Sí, es que como que he visto un poco de la ética de las virtudes y me llamó la atención que se enfocaba más como en sí mismo, como qué tipo de persona quiero ser ante la situación, más que si tengo que usar el coraje, la templanza, la justicia. Uh-huh. De lo que yo me acuerdo de la ética de la virtud es que existen como 2 definiciones en el fondo qué es una buena acción y qué significa virtud. Eh, Entre esas diferentes éticas de la virtud dirán cosas distintas. Lo que para mí, de lo que hasta donde he llegado, eh, la, la virtud en el estoicismo tiene que ver con una vida examinada. Entonces, volviendo al punto que decías tú, si es que llega un indiferente preferible y yo tengo que resistirlo, y de hecho eso quiero ir al final de esta presentación, eh, yo no creo que haya que eh, tomar un papel y decir que es justicia. Ah, justicia, intento ser más justo. Yo creo que eso es una forma de acercarse a un ideal de el fundamento de una acción correcta. Pero después de un rato es la razón la que te permite en sí misma eh, saber hacia dónde llevar nuestras acciones. Y no necesitamos recordatorios, porque son simplemente formas de virtud. ¿Ariel? Sí, mira, finalmente yo creo que las 4 virtudes, como le llamamos, son finalmente una forma de cómo se ordenan las ideas de los estoicos, pero al momento en que uno se ve, digamos, ante un escenario en el que tiene que decidir algo, finalmente tú tienes que eh, pensar cuál es el juicio correcto, no pensar, digamos, tan cuadradamente quizás en si
que esto se ajusta, digamos, a la virtud de la justicia o el valor. Probablemente tú cuando te enfrentes ante una situación, digamos, que amerite juzgar, eh, probablemente solo el ejercicio racional dirigido a la idea basta. No, no creo que sea, digamos, necesario estructurarnos tanto. O sea, sí para entenderlo, quizás para luego efectivamente actuar de forma racional y correcta. Pero claro, como dice, bueno, ahora para mí también esto es como medio disruptivo. También me gusta, digamos, las cosas bien cuadraditas, pero tiene sentido, pues tiene sentido. Por ejemplo, la sabiduría práctica, que a mí siempre me hizo ruido, nunca entendí qué se refiere a la sabiduría práctica. Ahora, dicho, dicho así, es como, ¿qué vale la pena perseguir? ¿Es esto un indiferente? Yo decía, no entiendo qué significa esto. Y ahí recordé, por ejemplo, eh, que hay como circunstancias. Por eso da el ejemplo de Epicteto. Por ejemplo, tener muchas casas o no, a ver, tener mucha riqueza. Van a haber momentos donde tener, no sé, oro, mucho oro, que uno dice, qué increíble tener mucho oro, pero estás en un barco y nos vamos a hundir, digamos, las circunstancias cambian radicalmente. Tener oro no vale, o sea, se vuelve un dispreferible. Porque es peso y me voy a hundir y solo lo liviano va a salvarse. El día en que yo ser flaco y atlético y ser hermoso a la estética, no sé, del Instagram. Eh, el cambio climático nos lleva a una congelación extrema y los gorditos van a sobrevivir. El ser flaco y atlético, bueno, tendrá sus ventajas. El ejemplo se perdura. Eh, las circunstancias nos llevan a leer si esto es preferible o dispreferible. Eso es sabiduría práctica. Y yo dije, entonces, ya, ahora como que toma sentido eso. Para reforzar eso y darle quizás otro énfasis, y que es algo que hemos discutido antes con Alfonso, es que finalmente es cuando tú te ves ante un escenario, es que tu juicio cambia y puedes encontrar quizás algo que tú hubieses encontrado como dispreferible, como preferible. Sí, Y ahí no es que tu virtud se como deforme, sino que finalmente el juicio depende de las circunstancias. claro, es como encontrar armonía con lo real. Claro. Eh, ya, buena. Gracias, chicos. Bueno, gracias, Ariel, gran valor. Buena, Diego. Por ejemplo, una de estas razones para la acción, una de esas es la oikeiosis, y por eso quería presentarla. Eh, como decíamos antes, el amigo Sócrates solo llevaba a cabo acciones reflexionadas que tengan un fundamento lógico y racional, y espacio racional. Entre ellos, la oikeiosis. Esto es, por supuesto, estoico. Significa hacer propio. No es como incorporar, pero no necesariamente traerlo a tu cuerpo, sino que traerlo hacia uno, por así decirlo. Se opone a hacer ajeno, alotrosis. Eh, la definición que usa Charpe es el proceso en que todos los seres vivos se adaptan y pertenecen a su ambiente natural particular. Para mí yo lo vinculé con esta relación ecológica entre el habitar y el nicho ecológico. Es decir, es necesario que, no sé, hay hongos que cuando encuentran el lugar donde habitar, no solo habitan el espacio, sino que también lo van transformando para que otros hongos de su propia categoría entren y se sientan más amables. O sea, más bienvenidos, por así decirlo. Entonces, yo vivo en este lugar, florezco en este espacio, lo intervengo para que otros también puedan florecer. Y así se conforma esta idea ecológica entre el acto de habitar y el nicho ecológico. Bueno, en, en, en pocas, esto es un resumen espantoso, pero creo que vale la pena. La oikeiosis
el estoicismo lo piensa como un proceso natural, ¿ah? Como un acto casi biológico. Dice, los animales y niños responden a un instinto de autopreservación, ahí está escrito horrible, de obtener lo que corresponda y le hace bien. Lo que dicen oikeion. Oikeion. Esto es, cuando un niño tiene hambre, llora y come. Cuando un animal tiene hambre, va a cazar. Pero no se preguntan mucho qué significa, hacia dónde, por qué lo estoy haciendo, obedecen. Pero cuando cumplimos, bueno, aguante, feliz cumpleaños. Aguante, digo. Y a los 14, la gente cumple mayor de edad y dirá el estoicismo que se desarrolla una capacidad racional. Y que de ahí en adelante empieza a haber algo que llamamos conciencia racional. Y ocurren dos grandes fenómenos, que es, nos damos cuenta de lo que antes deseábamos cuando niños, son solo preferibles, por lo que tenemos la capacidad de que ya que son preferibles podemos restringirnos. El ejemplo que daban era, estamos en el camino, tenemos mucha sed, pero nos encontramos con un charco de agua, y voy yo con mi buey, digamos, y que también está sediento. Ambos nos encontramos con el cuerpo de agua, pero uno duda. Uno dice, mira, voy a preferir no beber de este cuerpo de agua, a pesar de que tengo mucha sed, porque en el fondo me puede agarrar a una enfermedad. El amigo buey no puede razonar y bebe del charco. Entonces, cuando adquirimos mayoría de edad, adquirimos conciencia, y nos damos cuenta de que estos preferibles, bueno, eso, lo que antes deseamos son solo preferibles. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que hay un patrón mayor de a nosotros, donde pertenecemos, que es este patrón, esta relación más macro, en el fondo, que es la polis, donde todos se comparten unos a otros, donde el panadero hace pan, y todos los panes que yo comía no aparecieron simplemente, sino que los hizo otro caballero, y que ese caballero colaboró con otros caballeros y señoras y familias para hacer el pan, y así también el trigo viene de otra parte. Tomamos con una conciencia que en un texto que estábamos leyendo con Diego le llaman trascendencia, pero también conciencia cósmica, y aquí, bueno, hay diferentes variaciones de lo que uno puede decir, si es que tiene contenido teológico, si es un contenido sociológico, más antropológico, pero con tal de señalar de que nos damos cuenta de que existe un patrón mayor de colaboraciones en las que nosotros somos simplemente una parte. Entonces nos damos cuenta de esto. Lo que yo diría, tomamos conciencia de las cosas de uno mismo, la sociedad y el mundo. Y al mismo tiempo reconocemos que estas familias y ciudadanos, los que describimos antes, eran parte de como cosas que nos hacemos bien unos a otros. Y reconociéndolo como tal, tomamos conciencia de que existe algo que se llama polis. Y en esta polis habitan pares. Y como son pares, iguales a mí, yo participo y es natural en mí, como dije, lo del hongo que transforma su lugar para que otros hongos vengan y habiten, pues preparo este lugar, lo mejoro para que otros vengan. Y tiene mucho que ver con cómo colonizaban los griegos, cuando mucho antes, cuando las ciudades eran pequeñitas, tenían como un formato, como casas, lugar que se cultiva, lugar de protección, murallas, etc. Y si nuestra comunidad se había hecho, no sé, muy grande o habían problemas acá y discutíamos, yo tomaba, no sé, 10 amigos, las familias, y tomamos los barcos, y nos vamos, no sé, un día de distancia. Y llegamos allá, y cuando llegamos hacemos la misma formación. Una casa, las casas, la comunidad, el lugar para cultivar, la muralla, etc. Para que vengan otros a constituir la polis, a tomar acuerdos con nosotros. Y llegan y son bienvenidos, nos ponemos de acuerdo. Y si son amenazadores, bueno, está este muro que nos permite liberarnos. O sea, protegernos de ellos. Y así o sea, no me acuerdo, pero son, no sé, cientos de ciudades. No. En mi mente son como... escuché algo así como... No voy a decir los números, pero son infinitas ciudades, estados chicas. Todas repartidas. En esta idea, ¿no? Del
producir un lugar que sea que permita florecer al resto. Por tanto, de la polis nos hacemos cargo todos. Eso. Es así que es apropiado y natural para los hombres el aportar y configurar un nicho ecológico para otros humanos, y no tendría como una forma normativa legal, como uno podría pensar. Eso. Y esto es simplemente, y alguien podría decir, esto es simplemente una forma de templanza, ya que la sofrosine es actuar bien desde el motivo correcto, orto logos, por tanto es apropiado, natural. Y este es para cerrar. Dice, esto lo traduje de Waterfield. Dice, nunca actúes a regañadientes, de forma egoísta, sin pensar ni con motivaciones contradictorias. Esto no es nada más que la virtud. Por eso lo saco a colación. Cuando uno dice, no actúes nunca a regañadientes, o sea, tienes motivos contrapuestos, de forma egoísta, con un fundamento falso o equivocado, sin pensar, en contrario a lo que decía Sócrates, ni con motivaciones y con motivaciones contradictorias, por supuesto. No adornes tus pensamientos con lenguaje ostentoso. Procura hablar poco. Aquí viene otro. Estos son todas formas de virtud. Si lo leemos uno a uno podemos descifrarlo. Pero lo que quiero decir acá es que estas son formas en que la virtud toma sustento o toma como carácter. No adornes tus pensamientos con lenguaje ostentoso. Procura hablar poco y no emprendas a la vez muchos asuntos. Así también permite que el Dios que llevas contigo sea el guardián de la criatura que eres. Un hombre, un viejo, un hombre de Estado, un romano y un gobernador. Que no es otra cosa que una lectura correcta de lo que uno es. Como un gobernador que ha asumido una posición, pero que está dispuesto a ser relevado y liberado de sus servicios sin la necesidad de realizar juramentos y requerir testigos humanos. Aquí ya flores de Marco Aurelio, pero todas las anteriores eran virtudes. Encuentra satisfacción interna y no en necesitar asistencia exterior y paz provista por otros. En otras palabras, si yo me tatuaría esto, debes erguirte recto, pero no enderezado. O mantenerte, dice recto, no enderezado. Ese era el fin. Ahora es como una propuesta que yo tengo, como para... no me demoro más. Era la pregunta si es que la fuerza de voluntad es una virtud estoica. Yo creo que no, pero podría ser que sí. Lautaro, ¿quieres decir algo? Perdón, no sabía que tenía el micrófono abierto. No, iba a decirles, no, estaba escribiendo. No, que lo voy a terminar de ver por YouTube porque me tengo que ir de momento. Ahí, dale. Bueno, hasta luego. Dale. Ya, esto de la voluntad. Sí, yo diría, ahora pensándolo, dándole una vuelta, yo diría que sí, la fuerza de voluntad es una de las tantas. Tendría que ver con la prudencia, ¿no? Pero como nosotros entendemos la fuerza de voluntad, yo diría que no. Yo diría que no es una virtud. No voy a explicar este texto. Lo que yo diría es que las impresiones que nos llegan, todas tienen una carga discursiva de verdadero o falso o incierto. Por tanto, uno puede desarmarlas en un acto racional. Uno puede preguntarle cuál es el fundamento de esta impresión, y si hay alguna de las premisas que es equivocada, pues uno sí fácilmente, pero en un momento uno puede decir, ya, simplemente tú eres falso. Dicho de esta manera, yo podría pensar que no hay nada que resistir, o no es como la idea de la fuerza de voluntad, no es resistir, sino más bien comprender. Y si tú comprendes, bueno, ya no hay fundamento, o sea, no hay por qué resistir. Cuando alguien es vegano, por ejemplo, y entiende que la carne viene del asesinato de otros animales, y ha estado ahí y ha visto sangre, y está convencido, tiene un conocimiento, viene y le ofrecen carne, no está resistiendo nada, dice, claro que no. Cuando a Diógenes se le ofrece dinero, bueno, Alejandro vino y le ofreció imperios, lo que tú me pidas. Nada, no necesito nada de ti, apártate.
me quitas la luz, etcétera. Crates, cuando toma toda su riqueza la tira al río, etcétera. Yo no sé, yo pienso que no hay que no es un asunto de resistir de fuerza de voluntad, sino más bien de comprensión. Y lo voy a argumentar. Porque uno pensaría que sí. Y yo pienso que nosotros usamos fuerza de voluntad, la inscribimos en el estoicismo por la lectura de mundo que hacemos actualmente. Para cerrar, no lo voy a leer entero, sino que voy a dar la idea central, en el fondo. Yo he leído harto Nietzsche, le he dedicado harto tiempo a Nietzsche, en el club de lectura, el otro, etc. Nos juntamos los miércoles a leer Nietzsche, gran valor. Y lo que yo podría decirles es que Nietzsche es un acérrimo contrario a Sócrates. Lo que más quiere es que todos sepamos la basura de humano que era Sócrates y que la condena a la que nos ha arrojado. Sobre todo de esta idea de que todo es racional y que puede, mediante la razón, una razón lógica, uno puede desarmar los argumentos y encontrar, comillas, una verdad. Nietzsche no podrá sino decir que todo eso es lo contrario a la realidad, que Sócrates nos ha mentido y separó cuerpo y mente en una división artificiosa, Platón, por supuesto, lo hizo, y que eso nos ha condenado y nos ha hecho débiles, dirá Nietzsche. Me encantaría en otro momento hacer una exposición más larga de Nietzsche, pero hasta ahí nomás lo voy a dejar. Y para botón de muestra de eso, puse un fragmento que es del Zaratustra, se llama sobre las pasiones y las virtudes, de Leidenschaft y Eigenschaft. Dice, con respecto a la virtud, es un debate, no lo voy a desarrollar, pero la pura idea quiero entregarles. Dice, inexpresable y sin nombre es lo que constituye el tormento y la dulzura de mi alma y que es incluso el hambre de mis entrañas. Con esto lo que quiero sacar de esto es que para Nietzsche las pasiones no tienen lenguaje, no puedes ponerlas en una tabla de verdad. Son inexpresables y sin nombre. Porque, dirá, la verdad, Dios ha muerto, entonces la verdad se cayó porque se demostró que era falsa. No hay verdad como tal. Y es también lo bueno. Lo bueno es simplemente una imposición de gustos, de que gente nos convenció de algo y terminamos todos creyendo que la moral era algo bueno en sí y en el fondo es un acto cultural. No son palabras de él, pero para resumirlo. Entonces, como se cae la verdad y se cae lo bueno, no queda nada. Lo único que nos queda, voluntad. Entonces, esta idea de que somos voluntad y que dentro de nosotros somos voluntades en tensión, que no tienen lenguaje, es lo que después Freud va a agarrar. Y dirá, mira, Nietzsche, eres un poco radical, pero hay algo ahí que es interesante. Tampoco lo voy a desarrollar, pero solo tomaré esto de que en Freud la pulsión es un deseo amorfo, que no tiene dirección ni diálogo con la realidad necesariamente. Es interno y que son solo pulsiones de vida y de muerte, pero que no tienen lenguaje, no están coordinadas en una tabla de verdad, etc. Y por sobre todas las cosas, uno, el yo, el ich, está adentro y tenemos que dialogar estas tensiones sin lenguaje o sin carga de verdad, sino más bien deseos, deseos infinitos que no tienen sentido, y una sociedad del Uberich que nos impone normas que tampoco tienen carga de verdad. Entonces son simplemente voluntades que se contraponen y uno está ahí reprimiendo estas pulsiones, reprimiéndose en nombre de la sociedad para ser integrado y tener al final más sexo, que es lo que diría, o no ser discriminado o no ser atacado, por tanto tener menos sexo, que diría el amigo Freud, ser integrado, querer ser de la sociedad, normalizarme. Y ahí el gran malestar en la cultura, que es la cultura, algo que carece de bien y de mal, se impone y nos intenta aplastar estas cosas que son inexpresables y sin nombre. Bueno, de esta idea es lo que yo pienso que nosotros usamos para hablar de que el estoicismo
tiene la fuerza de voluntad está en el estoicismo. ¿Por qué? Porque no lo decimos, pero creo que, y ahí viene como esta gran caída que pienso, es que somos poco prolijos para pensar, todos, en las que no nos damos cuenta y asumimos que quizás Freud sí tenía razón. Entonces las pulsiones y las pasiones y los deseos no tienen lenguaje, entonces no son comprensibles. Lo único que me queda es resistirlos con mi voluntad. Y al mismo tiempo olvidamos que el amigo Sócrates decía que sí podemos comprenderlo y que sí podemos desarmar una falsa impresión. Claro, el amigo Freud sin duda trae de vuelta la palabra y el ich, el yo, comprende mediante la palabra. Pero en su esencia el deseo no tiene lenguaje o es inexpresable y sin nombre. Dicho eso, yo ofrezco una solución, como si vamos a quitarle la fuerza de voluntad al estoicismo, ¿qué pasa? Entonces, muy lindo todo, pero ¿qué hacer cuando tenga que usar esta fuerza de voluntad, ¿no? La fuerza de mi voluntad? Yo diría, hay tres momentos que yo recomiendo. Antes, intentar leer la fuente. O sea, si vamos a hacer estoicismo, intentemos, antes de que los eventos ocurran, intentar no perder nuestro tiempo leyendo divulgación, que a mi parecer no contribuye, pero nos hace perder el camino. A veces, no sé, el ego es el enemigo. Amigo, el ego no aparece en ningún... O sea, el ego no es canon. O sea, no tengo nada contra Ryan Holiday, gran valor. Le ha hecho bien al estoicismo en general, como con la divulgación, pero hay categorías que simplemente no tienen sentido. U otros que son estos videos que también nos han enviado en el WhatsApp de este fisicoculturista que habla de la voluntad. Y es como, no, o sea, primero yo diría, entendamos bien las categorías. No perdamos el tiempo leyendo divulgación que nos puede hacer daño. Sobre todo, no sé, el ego, el amor fati, esta fatería de rata y estas fórmulas que creo que nos hacen caer en equivocaciones. ¿Qué propondría antes de tener que usar la fuerza de voluntad? Bueno, retornar a los clásicos. Ahí está Sócrates, que es lo que hemos hablado hoy día, Epicteto, etc. Durante, y aquí puede que haya una forma de fuerza de voluntad, en el fondo, suspender el juicio y evitar tomar una decisión apresurada y esperar. ¿Es esto fuerza de voluntad necesariamente? Yo creo que no. Puede parecernos fuerza de voluntad, pero como esto tiene contenido cognitivo, no, yo creo que tiene más que ver con la comprensión. Así como el vegano o la vegana que le ofrecen carne. No tiene que ver con la voluntad, ¿no? Creo que estamos muy acostumbrados a pensar en términos de voluntad, sobre todo la autoayuda, que es el gran tema de la voluntad, etc. Y una vez que estamos calmados, o sea, que superamos el evento o después en la noche, Ward Farnsworth, que tiene un texto que es hermoso, que es Practicing Stoic, dice que los estoicos usan dos estrategias para dispersar la ilusión. Una falsa impresión. Una analítica, que es lo que hemos dicho hoy día todo este tiempo, y otra intuitiva. Es interesante eso, que el estoicismo no es una hiperracionalización, sino que también te ofrece formas, comillas, estéticas de reevaluar si es que esto vale la pena, si es que esta ilusión o fantasía es verdadera o no, si es que me voy a enojar o no. Si no me equivoco, este es el segundo capítulo del Practicing Stoic, y simplemente las enumeré para que las busquen. Pero por decir algo, el perishability es que todo va a desaparecer. Entonces, si por ejemplo me van... tengo una mala evaluación en mi trabajo. Mira, el evaluador se va a morir. Yo también. Todo esto va a desaparecer. Se olvidarán de nosotros. ¿Qué tanto si tengo un 5 en vez de un 7? ¿Qué es eso? O el tema de la visión desde arriba, que es otro. Como yo tengo problemas porque mi horno no prende como yo quiero que prenda. Bueno, si lo miras desde arriba, tienes otros vecinos que tienen otros problemas, gente tiene hijos, gente está en la guerra. Míralo desde arriba, qué tan pequeño, o sea, qué tan grande puede ser tu problema si es que lo miras en tu condición como de más arriba. O en el espacio, o en el tiempo, etc.
No es necesario, eso quiero subrayar y con esto cierro, no es necesario recurrir a la fuerza de voluntad. Sobre todo porque es un recurso finito y agotable. Si bien se entrena como músculo, y es lo que dicen ahora los psicólogos, descansar en fuerza de voluntad sería justamente lo opuesto a lo que una vida bien examinada, que busca los fundamentos de la acción, socrática, que es lo que esa vida diría que uno debería buscar. Eso es todo, en fin. Abro el micrófono para comentar si es que hay algo que comentar. Hoy está bueno el texto. El char, A ratos, sí, a ratos algo difícil de leer, pero de hecho, incluso en algún momento pensé que era una traducción de que hizo alguien desde otro idioma y lo puso en inglés. Pero en general está bueno y me ayudó a entender un poco el, el significado del vivir conforme con la naturaleza, que no es más que estar en línea, entender básicamente con cómo funciona el universo. Eso es. Y finalmente, cuando tú entiendes cómo funciona el universo, viene, digamos, lo que mencionabas en un principio, que es el smooth flow of living, ¿cómo se llama así en ese en latín? eh, Aurora virium. Euroia Bio, pero en el fondo es como un vivir, un flujo Pero tranquilo del vivir. claro, claro. De hecho, en otra traducción le ponen el curso fácil de la vida. No creo que sea la mejor No, traducción, no. pero, pero se entiende, digamos, que se trata de eso, pues, de que finalmente tú cuando entiendes el cómo funciona el universo y de ahí lo importante del entender la física, digamos, y llevado al hoy, lo importante es saber cómo funciona el mundo en general, pues y eso es lo que diferencia mayormente eh, la filosofía de estas especies de corrientes místicas como el secreto. Claro. Finalmente tú cuando entiendes cómo funciona el mundo, tú sabes que no basta solo con, con pensar o desear algo para que esto se cumpla, pues, sí, como que uno puede incluso hasta reírse de eso. Pero me gustó cómo lo simplificó eso en un momento. Mm. Y lo otro que, que me gustó harto es que, de hecho, sale al final de su conclusión. Dice que es algo que yo, digamos, entiendo ahora. Antes incluso lo entendía de forma parcial. Bueno, que dice sobre que finalmente no es lo más importante para los estoicos el actuar bien. Finalmente, el final, digamos, de todo esto es la expresión de el buen carácter, dice, optimizado en el sabio, Sí. Claro, para poder llegar eventualmente a lo que es la eudaimonia. claro. Porque uno podría pensar que el actuar bien tiene que ver con cierta como eficiencia o eficacia de recursos. Con Y el objetivo. Y sí, finalmente el objetivo no importa. claro. Antes, por ejemplo, yo leía a estos compadres que tienen en el estoicismo con ese de dinero, eh, que apuntan, digamos, a formar carácter o ciertas virtudes para poder, por ejemplo,
ser millonario o formar, digamos, un mejor físico, ser más hermoso. Finalmente, y bueno, yo decía, ese no es un objetivo, digamos, noble. Po. El estoicismo debe apuntar o sea, uno como estoico debe apuntar a objetivos nobles. Pero finalmente ahora entiendo que finalmente no es lo importante el objetivo, sino que finalmente lo importante es el carácter que tú formas en el camino quizás para este objetivo, pero el objetivo no importa. Finalmente lo que importa es que tú te formes como un hombre o mujer excelente, Sí, bueno, más allá del objetivo. claro. Y por eso tiene sentido que sea una ética de la virtud, pero quizás traducido como lo estamos viendo hoy día sería como una ética del carácter, pero no desde cualidades del carácter, como, justicia, templanza, coraje, sino más bien como el desarrollo de todo lo que tu carácter te permite. Y en eso vendría esta idea de la voluntad, ¿no? De la prosairesis. La toma de decisión apropiada y racional después de haber examinado lo que hay en el mundo, ya sea que alguien me dijo algo, ya sea que la materia o la realidad me dice algo, o algo interno mío me dice algo. Tomar cada uno de esos elementos, preguntar si tiene sentido o no, si es sensato o no, si es lógico o no, y decir, bueno, lo que está pasando ahora, con esto, yo voy a tomar este curso de acción. Claro. Yo lo otro, para mí el tema del barco, el navegante a mí me lo solucionó todo. Porque dije, ya, pues, pero uno cuando piensa en un virtuoso, uno se Sí, imagina es lo que explica. ¿No? como una cosa como gigante, un soldado, Marco Aurelio, que es un gobernante, una cosa así enormísima. Y cuando estaba leyendo lo del barco dije, es que esto tiene todo sentido, porque uno cuando es navegante, primero es un tripulante. Entonces, como ser tripulante no tiene necesariamente que ver que todas las decisiones son tuyas. A veces entras de aprendiz y tus primeros viajes son pequeños viajes de este puerto al de al lado. Yo solamente voy a restregar el piso y correr esta cuerda y todo el resto me va a mostrar lo otro que tiene que hacerse. Coordinarnos, saber hacerlo. Y en la medida que yo voy, no sé, voy haciendo bien mi cuerdita, limpio mi área que tiene que estar buena, cumpliendo mi función en este mundo, voy aprendiendo otros y voy haciéndome, comillas, mejor navegante. Pero el navegante no tiene que ver con grandes gestas, por lo menos desde el principio. Uno puede llegar a ser un Magallanes, pero al principio simplemente vas a encargarte de una cuerda y una vela y con suerte. Eh, y lo otro es que necesariamente es un acto colaborativo. Me gusta esa idea. Si bien es una ética de la virtud interna y nada que decir, el ejemplo del navegante me gusta harto porque incluye que esto es incluye la idea de que podemos tener tareas colectivas o procesos, no sé, la educación en tu país. Ya, pues yo no puedo resolver la educación en mi país como completamente. Hoy día no, está fuera de mi control. Bueno, pero que está dentro de tu control. Tener claridad de horizonte y saber cuál es mi área de efecto, cuáles son mis recursos disponibles y qué hay afuera en el mundo que hace que sea difícil mejorar la educación en tu país. Y intentar trabajar y colaborar con otros que están haciendo lo mismo. Me encanta. Yo creo que para mí el ejemplo del barco fue súper ilustrativo. Lo que dije anteriormente, quizás bueno, el objetivo sí es importante, pero no es lo más importante. Eso. Lo más importante es tú desempeñarte bien en tu rol. Sí. Aquí, Probablemente para apuntar bueno, como lo dice la metáfora del barquito, quizás para llegar a buen puerto, pero finalmente tú de lo que te tienes que preocupar es de hacer bien tu rol como marinero, sí. Lo que sí quisiera, para ojalá llegar a buen puerto. claro, sí, si Dios lo permite, ahí está la reserva. Lo que sí quisiera como Claro. distanciar un poco, que cuando uno toma una mirada tradicional, de un estoicismo más tradicional, dirá que los roles que tú asumes están dados por, y esto lo dice Epicteto, los roles que están dados por
por quien escribe la obra, ¿no? Tú eres simplemente un papel en una obra a representar, no sabes cuál te toca ni por qué te toca, sino que has de cumplirlo. Y estos roles están dados como un general de ejército que distribuye las tropas para su plan, ¿no? Y claro, en esa lectura hay un Epicteto que yo creo que hoy en día sería mirado como un conservador. Como el orden de las cosas es racional y está bien hecho, tú simplemente cumple tu papel. Con el advenimiento de Yo la estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? bueno, el advenimiento de la modernidad, Yo, yo, dime, yo, yo comprendo y comparto lo que dice el Epícteto ortodoxo, el Epícteto conservador. Yo jamás me he reconocido como un conservador, pero a medida que voy, digamos, quizás poniéndome más viejo, quizás, no sé, no, me pongo quizás más duro, o no sé. Quizás estoy entendiendo bien cómo, o sea, entendiendo mejor cómo funciona el mundo. Pero, por ejemplo, uno podría decir o refutar quizás de que Epícteto dice eso cuando habla sobre la providencia. Pero finalmente tú también, o no sé si le podemos decir rol, pero, por ejemplo, tú naciste en Latinoamérica y ya eres latinoamericano, finalmente tú tienes que desempeñar el rol de latinoamericano. Tú no lo eliges. mm, mira, ¿Cachai? yo, Y lo otro es que también el lugar donde tú vives, no sé, tu tribu, llevando, digamos, quizás algo más, no sé, ejemplificador. Tú, siendo partícipe de una tribu, tienes que cumplir un rol dentro de tu tribu, o si no, probablemente te va a ir muy mal, ¿cachai? Probablemente no te va a llegar no te va a llegar la comida, o te va a comer el tigre, ¿cachai? no, está bueno, está bueno. Sí, pues, Lo que yo diría sí es que en, si bien uno podría decir que Epicteto dice, el mundo está ordenado y hay que responder a lo ordenado que está el mundo, yo creo que ahí Epicteto está diciendo dos cosas, o uno podría leer en él dos cosas. Uno, algo que podríamos llamar la realidad o lo realista, qué es lo que realmente está pasando. Yo sí tengo esta enfermedad, digamos, o sea, no puedo escaparlo, sí es real, pero es real para el momento actual. Es como yo tomo una foto y en la foto está la tormenta actuando. Bueno, ¿qué actos debo hacer como latinoamericano, digamos? ¿Qué actos debo hacer ahora en esta tormenta que está ocurriendo? Bueno, estos son mis roles, qué puedo hacer, cuál es mi posición en el mundo. Una segunda lectura de lo que está diciendo Epicteto sería esta realidad, por así decirlo, podría ser hasta buena, por así decirlo, inamovible y eh, la providencia quiere que esto ocurra de esta manera y debemos responderlo. A eso quiero ir con lo conservador que podría ser Epicteto. Sobre ser latinoamericano, yo te digo, claro, o sea, o digamos que, ya digamos, vivimos en México, ¿cachai? Y la gente quiere emigrar a Estados Unidos, o los de Guatemala quieren emigrar a México. Yo no les diría, che, sos latinoamericano, quédate aquí, no te vayas a Gringolandia. Pero si al otro lado de la frontera es más tranquilo, y no tengo nada contra, o sea, a favor de Estados Unidos, creo que es terrible como sociedad, pero si es que tu país hay conflictos, eh, o no sé, la gente que escapa de Venezuela, la gente que escapa de, no sé, de ahí lo importante de entender el tema de la dicotomía, po, claro, ¿qué está dentro ¿cachai? del Porque, control porque y si qué no? no, porque si no, no podría justificar, digamos, con ese tipo como de escenario el que todos los pobres tienen que salir de donde están. Que creo que es ¿Tendrán que salir todos los pobres de donde están? yo creo, Porque su lugar es terrible. o sea, Probablemente debiésemos trabajar todos para mejorar esa condición. está Pero bueno, no sé, yo, hay una, mira, la literatura de la como pobreza, dice Marquito Aurelio, disculpa, como ujú, dice Marquito Aurelio, no hay nada, y ahí como que, claro, me siento medio ortodoxo, medio conservador, tratando como de rescatar quizás el estoicismo clásico, que no hay nada que no podamos soportar. Estamos hechos para soportar todo lo que nos pase. sí, sí, mira, yo en, en oposición a eso, yo diría que
una lectura de la física moderna requeriría una formación o un aporte de la sociología, la antropología, etc. En la sociología, sobre todo de la pobreza, hay una categoría que es ilustrativa para el momento de ahora, que se llama las trampas espaciales de la pobreza. Y se pregunta por qué hay ciertos barrios que tienen las mismas características que este otro barrio de acá, más o menos, pero que en el tiempo los de este barrio siguen más pobres y los de allá, algunos salieron de la pobreza. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y han hecho estudios como transversales, etc. Y hay una cosa que le llaman, son las trampas espaciales de la pobreza. Que la gente, si se queda ahí, está, por así decirlo, está constreñida en ciertas estructuras de oportunidades. En este lugar asaltan, venden droga, no hay empleo, el transporte es malo, los servicios son malos, estamos habitando en una toma de terreno, etc. O sea, hay condiciones que hacen mucho más difícil salir de la pobreza. Dicho eso, el sabio, por así decirlo, la persona virtuosa que leería el mundo como si fuera una tormenta y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es la lectura correcta de esta situación? Dirá, bueno, es que el territorio es difícil. Si bien yo debería estar habilitado, por así decirlo, para decir, esto me corresponde, esto no. El dolor no es un mal, es simplemente. Yo podría resistir esto. Es mucho más sabio irse. Y yo discutía esto con un amigo de México, del grupo de estoicismo de allá, y el man decía, yo le decía, si tu ciudad hay como que atacan, todavía no atacaban los rusos, pero digamos, ahora en el ejemplo, atacan los rusos, ¿qué hacer? Nadie puede decirte que tienes que irte, nadie puede decirte que resistas si te enfrentas a los rusos, o sea, nadie. Pero tampoco alguien podría decirte, oye, no te vayas, ¿cachai? Como, qué poco sabio de tu parte. Tengo hijos, ¿cachai? No sé, soy un diseñador de vestuario, ¿qué voy a hacer acá, ¿cachai? Me voy al pueblo de al lado. Resistir tampoco no sería un acto prudente de mi parte. Sí, entiendo como los escenarios que se enfrentan. Pero ahí quizás uno podría decir que uno, o sea, eso pasa por falta de carácter. O sea, como yo lo veo, ¿cachai? Ya como con este ejemplo de Ucrania versus Rusia. Igual es un ejemplo súper complejo porque, claro, uno no puede negar que finalmente hay mucho sufrimiento y el sabio es utópico, ¿cachai? Pero, pero hay escenarios donde uno sí tiene que enfrentarse a la incomodidad de forma consciente, ¿cachai? Muchas veces. Pero si ante como, ante como el mínimo, puta, sentir como incómodo, nos vamos, pucha, no sé, probablemente tiene que estar esto enfrentándose quizás a un carácter de igual magnitud, no sé, un escenario muy difícil que lo tengo que enfrentar solo si tengo mucha virtud, ¿cachai? Claro. Probablemente si no tengo el carácter suficiente para enfrentarme a una situación así de compleja, me tengo que ir, pero generalmente las cosas, o sea, las cosas no son tan así, po. Claro, Por ejemplo, no sé, estamos usando ejemplos como un poco extremos. La guerra siempre como sí, que... por ejemplo, no sé, un escenario hostil común, una población. Vivir en una población donde te pueden asaltar, etcétera. ¿Será lo correcto irse de inmediato ahí porque el lugar es hostil? Probablemente yo, como ya con ese ejemplo, yo puedo decir que probablemente sí hay un déficit de carácter. Claro, po. Está bueno eso. Muy bueno. Buen ejemplo. ¿Cachai? ¿Debería yo abandonar mi población y irme a vivir a Ñuñoa porque es más seguro? Quizás resistir acá y hacer Claro. mejor lugar mi población. Es verdad. La gran maravilla, Sí. yo creo, del estoicismo es que no son fórmulas, sino que hay un llamado a que cada quien haga una lectura lo más racional posible y lo más objetiva posible. Y luego toma una decisión. No somos todos sabios, claro que no.
no somos todos Magallanes, entonces no nos vamos a enfrentar a las mejores tormentas y las más increíbles. Oye, al principio tomemos como rutas chiquititas, ¿cachai? Y si hay una tormenta muy grande y yo no me la puedo, bueno, me quedo en puerto, ni huevón, pues esperaré 4 días hasta que pase la tormenta, que esté a mi nivel y me enfrento a ella. Pero eso, o sea, no, yo no. Me gusta la idea de que la virtud o la capacidad de tomar decisiones es entrenable. Y que no vamos a llegar a sabios, es verdad, pero podemos llegar lo más cercano que podamos dentro de nuestras propias posibilidades. Y dado así, Como podemos esta enfrentarnos a gente, por weas ejemplo, como más estos difíciles. latinoamericanos que deciden ir a pelear a Ucrania, Cacha, po. Sí, po. ¿cachai? O sea, independiente de si eso está bien o está mal, ¿cachai? Sí, po. Independiente de quiénes son los que van para allá. Porque a mí se me puede imaginar quiénes son los que van para allá, a los que les Claro, gustan los fusiles, ¿cachai? sí. Los que sueñan con estar en una guerra. Pero independiente de eso, igual gran valor, po, Claro. O sea, sí, sí, sin duda. ¿cachai? Ahí, claro, ahí hay que preguntarse, hay que hacer como más pasos hacia atrás, pues como, oye, ¿esto es un objetivo que vale la pena perseguir? Quizá no. La guerra, participar en la guerra, quizá no. No sé, bueno. Y eso me gusta también del estoicismo, en el fondo. Yo te diría que sí, po, weón. Yo te diría que finalmente, si uno lee bien el universo, uno debiese pensar de que si es correcto, y de ahí la importancia de estudiar harto esta weá. Porque esta weá no es fácil, po, weón. Esta weá son años de entrenamiento. Yo, o sea, estoy estudiando estoicismo hace como 2 años, y todavía siento que no entiendo nada, weón. Sí. Ah, O al menos me falta mucho por formarme en esta cuestión, ¿cachai? Entonces, probablemente, ante un, un escenario tan complejo, yo debo entender que el mundo funciona en el sentido de enfrentarlo, ¿cachai? Si tú haces una buena lectura de la situación, claro, depende del escenario también. Si tú tenés 8 hijos, weón, ya probablemente quizás es imprudente y claro, tenés que preocuparte primero de tu círculo si más tenías, cercano y ser un buen no valiente sé si quizás es junto imprudente, si tenías con 8, tus hijos primero, eres ¿cachai? imprudente. Claro, pues, weón. pero, pero probablemente si tenés tu vida resuelta, ¿cachai? No sé, eres un viejo de 60 años, Sí, bo. puta, igual, o sea, ya, ya no es viejo, weón, pero pongámosle 70 años y no te queda nadie, probablemente sí sería virtuoso ir a morir a otra tierra, pues, weón. No sé, pues. Sí, ¿por qué no? No simplemente arrancarte. Finalmente eso es lo importante, pues leer los escenarios. Y para leer bien los escenarios tienes que cultivar tu sabiduría. Y Tenéis ahí, que aprender, tenéis que leer, tenéis que educarte. sí. Y eso es lo que a la gente hoy en día no se le da, pues, weón, la educación. Y hay dos cosas o tres cosas en el fondo. Es como cuando uno lee el escenario, y creo que lo del barco lo ejemplifica súper bien, es como leer el clima, que es como qué está pasando en este mundo, pero también leer cuáles son las facultades de este barquito, porque es un barco frágil y tiene sus desperfectos, y también el uno, ¿cachai? El carácter moral de uno, cuáles son mis objetivos, hacia dónde quiero ir en el puerto, etcétera. Lo que diría el estoicismo moderno sería como, flaco, actualicemos esto y la forma más, como, comillas, sensata sería como instruirse básicamente en psicología, entender quién eres tú o asistirte con otros amigos, conversar sobre quién eres y ir a terapia, ¿por qué no? Entender de el mundo, leer de sociología, historia, ciencias políticas. Igual esto es un ámbito súper academicista. No quiero llegar no quisiera como empujarlo hacia allá, pero sí requeriría cierto conocimiento por lo menos. Por eso es una episteme. Pero O también, darle harta vuelta a la misma cosa también ayuda, weón. pero, Probablemente no tenéis que aprenderte todos los términos en latín claro, o en griego, y lo que decía, pero pero también, sí darle quizá una lectura, después otra lectura y después otra lectura. y lo, y A lo- lo y mismo. lo último que iba a decir es que, claro, cuando lo otro es como ser un barquito y tomar viajes cada vez más largos, po, pero empezar chico. ¿Cachai? Yo no, o sea, si yo quisiera, no sé, quiero buscar, eh, bueno, eso, hacer viajes de aquí a acá, después uno más largo, después un poquito más largo, y al final, si es que me da la altura, ir a el otro país a pelear en esta guerra. Pero si no, sería insensato, como decís tú, que tú y Sí, yo po. sin formación militar vayamos a pelear una guerra de otra gente, si no tiene sentido.
Primero, claro. Así es. Sí, está bueno. Oye, el texto es Está bueno, bueno. man. Bueno, el Sharp, súper buen texto. Oye, sí, pero al principio me engañó, ¿ah? Porque hablaba sobre que casi que el estoicismo era como un neo-aristoteleísmo o los neo-peripatéticos. Eh, sí. Y yo, bueno, al leer las primeras 5 líneas, pues, bueno. Porque claro, yo entiendo por